Querido Padre, queremos darte gracias una vez más. Queremos, Señor, agradecerte por tus cuidados, por tus bendiciones y por todo lo que hasta aquí has hecho en nuestra vida. Te queremos pedir también, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine y que tus bendiciones estén siempre con cada uno de tus hijos. Danos sabiduría de lo alto y que podamos tener siempre esa disposición de querer prepararnos y aprender más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, en esta oportunidad vamos a ir, como quien dice, manos a la obra. Vamos a ir a la parte de la práctica. Eh, Sabemos que hay algunos hermanos que están un poquito todavía eh, a- con dificultades. Algunos me han mandado un mensaje diciéndome que han estado muy ocupados. Claro, hay muchas ocupaciones que durante el día nos agobian. Algunos todavía lo hacen con lentitud y entendible, se entiende, pero lo importante es que se vaya avanzando, aunque sea poquito a poco, ¿no? Algunos pastores para preparar su sermón lo hacen durante toda la semana, 2, 3 horas, 4 horas en las mañanas dedican para ir preparando y armando su sermón. Entonces, imagínense un pastor que tiene la preparación, que tiene la formación, que tiene las herramientas, toma todo ese tiempo. Entonces, yo entiendo que nosotros también vamos a batallar un poquito porque para muchos es la primera vez que están teniendo contacto con la preparación de un sermón, ¿no? Y quisiéramos que poco a poco tengan paciencia, no se desesperen ni digan no se puede, todo es posible, pero hay que ir de lo más sencillo Sí, no, a lo yo estoy más ocupado ahorita con mamá, que estoy aquí. complicadito, ¿no? De lo más sencillo a lo más complicado. Yo quisiera en esta oportunidad, una vez más, ir al sermón que aquí ya se han presentado, que todos ustedes puedan ver y apreciar lo que se ha estado haciendo. Ya la teoría, ya ustedes la tienen, la teoría ustedes ya la han escuchado, la importancia de un sermón, el sermón que tiene que ser con mucha oración, que tiene que ver la necesidad del pueblo, que no es para atacar, que no es para eh, acusar a nadie ni para castigar a nadie, sino que es para presentar la palabra de Dios. Ese tiene que estar en nuestra mente. ¿Cómo voy a alimentar al pueblo? ¿Cómo voy a darle la palabra de Dios al pueblo? Luego tenemos que orar para que el Señor nos dé la sabiduría y escoger un versículo apropiado. Luego que hemos escogido con la dirección de Dios un versículo, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo desarrollarlo, ¿no? Cómo hacer que ese versículo o ese capítulo o esa perícopa o esa sección pueda convertirse en un sermón. Para eso, entonces, el Señor nos va a dar las herramientas, la sabiduría y también las capacidades. Poco a poco vamos a ir viendo. Ustedes, una vez, hermanos, que preparan un sermón, ustedes lo van a presentar tal vez con un poquito de temor, con un poquito de duda, pero la siguiente vez ustedes se van a acordar de ese sermón y dicen, ese sermón, aquí hubiese dicho tal cosa. Ahora escuché esto, hubiese sido bueno que también, entonces esas cosas ustedes tienen que ir añadiéndola. Ese bosquejo que ustedes tienen por allí, que lo han preparado, que lo han escrito, no lo vayan a votar, archívenlo. Este es un sermón número 1 que trata de tal cosa y guárdenlo allí, ¿no? Con un marcador que diga ahí, tema la Biblia, tema segunda venida, tema el amor cristiano, tema el perdón, tema el juicio, el tema que sea. Y entonces ese sermón ustedes lo pueden agarrar otro día y refinarlo, mejorarlo, pulirlo, porque en el transcurso de los días y de los meses ustedes van a escuchar, van a leer, van a aprender nuevas cosas que las pueden ir
poniendo en ese sermón como datos, como nuevos versículos, como nueva información, información más relevante, ilustraciones, y entonces ese sermón se va a ir perfeccionando. Recuerden que aunque tengamos el mismo sermón y el mismo sermón lo predicamos, no lo vamos a predicar igual a menos que lo leamos. Pero si nosotros lo leemos y predicamos, va a salir con nuestras propias palabras. Entonces el bosquejo nos sirve como guía, ¿no? Como guía para el punto 1 y voy hablando, ¿no? El versículo tal y vamos explicando. Punto 2, entonces tener el bosquejo es como una hoja guía, como un mapa que no nos vamos a perder. Estoy hablando, se me acaban las palabras ya, entonces voy al bosquejo. Y el bosquejo me dice, sigue esto. Entonces ahí explicamos nuevamente. Entonces, mientras más leamos, mientras más estudiemos nuestro sermón, menos vamos a depender de él. Vamos a tener un bosquejo que va a ser como un resumen o como un boceto o como un esqueleto que nos va a ir guiando. Y poco a poco vamos a ir presentando las palabras con nuestro mismo lenguaje, ¿no? O sea, no con el que hemos escrito, sino con el lenguaje que nos va saliendo, con nuevas palabras, con nuevas explicaciones. Así que es importante que tengamos eso en mente. Muy bien, voy a presentarles aquí, vamos a compartir aquí este tema, este sermón que hemos estado viendo. Aquí ya tenemos el texto que estuvimos haciendo como borrador, ¿no? Salmos 46, 1, 2, el tema un Dios protector, título Dios nuestro auxiliador. Y vimos el objetivo, motivar a los hermanos a confiar en la protección de Dios, ¿no? División del texto, el amparo de Dios, cómo protegió a Noé en medio del diluvio, nuestra fortaleza, el valor que tuvo Daniel en enfrentarse al gigante de Goliat, y así, y la siguiente parte, no temas, confía. Pero la persona que preparó este sermón, este bosquejo, y que nosotros fuimos dándole ayuda, lo ha desarrollado un poquito más. Entonces, ese bosquejo que nuestra hermana ha preparado y que lo ha ido desarrollando un poquito más, hace unos 5 minutos o 7 minutos me lo envió nuevamente. Entonces, yo aquí lo he puesto y lo vamos a ver una vez más con todos los añadiduras que ella ha puesto, ¿no? De repente ustedes también ahí lo han visto ya en el chat, ella lo puso. Entonces aquí, tal vez para que se pueda ver un poquito más, le vamos a poner aquí el formato. Vamos a poner aquí estilo. Y le vamos a cambiar el color de la letra para que se pueda ver color rojito acá. Aquí también le vamos a poner un color más visible. Aquí también. Entonces, miren ustedes, la hermana ha ido poniendo ya un poco más de información. Ella ha puesto algunos datos que van aclarando el significado de algunas palabras, ¿no? Entonces, vamos a ir a ver si por acá hay otras palabras también que la ha puesto con este colorcito. Y ustedes van a revisar y van a darse una idea. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a ir al principio. Aquí dice el texto, ese es el mismo que le mostramos hace un momentito. El texto, Salmos 46, 1 y 2. El tema, un Dios protector. Título, Dios nuestro auxiliador. Objetivo, motivar a los hermanos a confiar en la protección de Dios. Entonces aquí la división del texto o el bosquejo, ¿no? Entonces la primera parte dice, el amparo de Dios, cómo protegió a Noé en medio del diluvio, Génesis capítulo 6 al 9. Entonces aquí ya le ha puesto algunos textos y eso es importante. Le manda aquí, pone significado de amparo, porque como en el texto bíblico dice Dios es nuestro amparo, y ella quiere explicar el significado de amparo para que las personas comiencen a entender el texto y las palabras que tiene este texto. Amparo. Algunas personas escuchan la palabra amparo y no lo relacionan con nada, solamente con el nombre por ahí de una hermana que se llama Amparo. Pero, ¿qué significa amparo? Entonces ella ha puesto aquí,
según el diccionario, persona o cosa que sirve para amparar a alguien de algo, ¿no? Entonces, como este texto está diciéndonos persona que sirve para amparar. Entonces, nosotros podemos añadir otro significado, ¿no?, de la palabra amparar, porque aquí amparo lo está utilizando de una manera, pero este sustantivo podría estar mejor explicado en su forma verbal, como amparar, ¿no? Entonces, pero ha puesto sinónimos y eso nos ayuda también a tener una comprensión de la palabra o el significado de amparo. Entonces, el sinónimo es asilo, refugio, apoyo, auxilio, ¿no? Entonces, ampararse en algo o en alguien es buscar asilo, es buscar refugio, es buscar apoyo, ¿no? Es buscar auxilio. Entonces, podríamos decir al auxilio de Dios, bajo el refugio de Dios, ¿no? Dios es nuestro apoyo. Entonces, ese es el sinónimo. Antónimo significa lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? Abandono. Entonces, aquí nos da un tiempo para explicar, ¿no? Ya dice, esta información es acá del Oxford Languages, ¿no? Este es un diccionario Oxford que aclara el significado de las palabras. Y así nosotros podemos tener un diccionario para que nos ayude a buscar el significado de aquellas palabras que son nuevas o que nosotros quisiéramos que los hermanos la comprendan mejor, porque no todos los hermanos conocen las palabras y a veces conocen el significado, pero no sus aplicaciones, ¿no? Y el diccionario nos ayuda a aclarar esto, ¿no? Entonces, aquí, una vez que ya aclara el término o la palabra amparo, entonces continúa, ¿no? Como ya expuso allí, Noé, ¿no? Dios protegió, Dios amparó, Dios ayudó, Dios auxilió a Noé en medio del diluvio. Entonces acá viene la experiencia de Noé. Noé escuchó la voz de Dios, la aceptó, ¿no? Y nosotros también, así como Noé, estar atentos a la voz de Dios, estar listos para aceptar las indicaciones de Dios y no hacer caso, pues, a otras voces que no sean la voz de Dios, como son los incrédulos, ¿no? Luego dice, Noé obedeció la palabra de Dios. La obediencia de Noé lo salvó del diluvio. Su familia hizo, ¿no? Hizo o tomó parte de esta bendición. Juntos agradecieron a Dios. Aplicación, Dios es nuestro amparo cuando obedecemos a su palabra. Ya. En esta primera parte tenemos suficiente para hacer una explicación de unos 5 o 6 minutos que va a durar esa porción. Entonces, en la siguiente parte, que es el desarrollo del cuerpo, ahora en la segunda parte, nuestra fortaleza, ¿no? Ella está explicando ahora qué significa fortaleza y pone como ejemplo, dice, así de esta manera indirecta dio fuerzas a Job para soportar sus pérdidas. Job, capítulo 1, versículo 1, ¿no? Entonces, aquí la hermana está poniendo algo que nos va a llevar a entender el significado de la palabra fortaleza. Ya escuchamos y entendimos lo que significa amparo. Ahora fortaleza. Y también se va al mismo diccionario Oxford. Y en el diccionario Oxford dice capacidad de una persona para resistir o sobrellevar sufrimiento o penalidades, ¿no? Sinónimos. Entonces aquí sinónimos, podemos poner su acento. Vigor, energía, fuerza, resistencia, ¿no? Potencia. ¿No? Esa, bebé. Bueno. Antónimo, lo contrario, debilidad, abatimiento, flaqueza. Entonces, con eso nosotros podemos explicar un poquito, ¿no? Nuestra fortaleza viene de Dios. Él nos da esa capacidad, ese vigor, esa energía, esa fuerza, esa resistencia frente a las dificultades. Si no tenemos a Dios, vamos a estar débiles, vamos a estar abatidos, vamos a flaquear. Entonces, ahí explicamos con ese significado de la palabra para luego llevarlos a lo que dice la Biblia con respecto a Job. Job era un hombre íntegro y apartado del mal. Y pone aquí Job 12:13. Estas virtudes de Job, ¿no?, le ayudó a soportar la prueba. Entonces, Job fue probado tremendamente, ¿no? Pero él tuvo la fortaleza. ¿De dónde vino esa energía, esa fuerza, esa resistencia? De Dios. Porque él
se entregó a Dios, se consagró a Dios. Muy bien. Y Dios defendió a Job ante las acusaciones de Satanás, ¿no? Dios lo estuvo protegiendo. Muy bien. Luego, segunda parte, Job era fiel a su creador. Su fidelidad lo salvó de la destrucción, le ayudó a no negar a Dios, ¿no? A no negar a Dios. Y luego aquí nos dice, Dios le multiplicó. Vamos a ponerle aquí para que se pueda leer bien. Dios le multiplicó lo que había perdido. O sea, Satanás quiere que nosotros perdamos las cosas, que perdamos la familia, que perdamos la salud, que perdamos la vida. Pero Dios nos va a proteger. Y lo que perdió, Dios se lo dio multiplicado. ¿Por qué? Porque tuvo fortaleza, vigor, resistió, ¿no? Entonces aquí viene la aplicación. Nuestro creador es nuestra fortaleza cuando somos íntegros y fieles en todo. Vemos que el desarrollo de este versículo del Salmo 46, 1 y 2 nos está llevando a entender que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, como lo fue en la experiencia aquí de Noé, también lo fue en la experiencia de Job, así es, de Job, así también lo puede hacer en nuestra propia experiencia. Ahora, el punto 3, aquí la hermana pone en punto 3, vamos a ver, dice, no temas, confía, y presenta Josué 1:9, ¿no? Que es no temas ni desmayes, ¿no? Y el Señor nos dice que confiemos en Él, y dice, Jesús estuvo en el horno de fuego con los 3 jóvenes hebreos. Daniel capítulo 3, 17 y 18. Muy bien. Entonces, aquí va a presentar la experiencia de los 3 jóvenes, ¿no? Los 3 jóvenes. Tal vez para no confundir mucho, podríamos quitar de aquí Josué 1:9 y ponerlo más adelante en lo podemos aquí sacar de aquí ya que tenemos la experiencia de, ¿no? Lo podemos sacar de aquí y lo podemos poner un poquito más adelante cuando tengamos aquí cuando vayamos después del resumen a hacer una aplicación, ¿no? Entonces una aplicación y aquí podemos poner la experiencia o el versículo ¿no? José 1:9. Muy bien, pero mientras tanto aquí, no temas, confía, ¿como quiénes? Como los 3 jóvenes hebreos, ¿no? Y se lee ahí Daniel capítulo 3, 17 al 18, cuando fueron, no se inclinaron ante la estatua, el ídolo de Nabucodonosor, se permanecieron fieles. Ahora, no temas, confía. Entonces, como ya se sigue la misma secuencia, ya hemos visto en el diccionario que significa amparo, hemos visto el diccionario que significa fortaleza. Ahora vamos a ver en el diccionario que significa confianza, porque estamos también con esa secuencia, ¿no? Con esa secuencia del diccionario. Entonces, confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. Sinónimo, seguridad, esperanza, fe, credulidad, decisión, determinación. Antónimo, desconfianza, inseguridad. Y aquí podemos poner E. Cuando hay una I, al lado de otra I, se puede poner E, ¿no? E, indecisión. Entonces, con esto, nosotros tenemos un recurso para explicar, para aclarar, para que los hermanos vayan entendiendo que la confianza es algo que el Señor nos da, una seguridad que Dios nos da. Es la esperanza que Él nos da de que su palabra se va a cumplir. Y así como estos jóvenes hebreos estuvieron con la seguridad y la confianza de que Dios los iba a cuidar, dice, y si no, pues Él nos levantará en el día final, ¿no? O sea, tenían una esperanza y tenían la seguridad de que el Señor iba a actuar ahora o después, como nosotros también tenemos que tener esa misma esperanza y confianza de que Dios nos va a salvar, Dios nos va a proteger, venga lo que venga. Entonces aquí ya viene la parte del desarrollo y pone, tenían una estrecha comunión con Dios. ¿Quiénes? Estos 3 jóvenes, ¿no? Sabían quién era Dios, su primer lugar era Dios, lo habían puesto en primer lugar,
Su primer lugar estaba puesto en Dios, ¿no? Estaban dispuestos a obedecer a su creador. A su creador. Vamos a poner aquí. Y acá ya los identifica, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego tenían fe, ¿no? Tenían fe. Fe es sinónimo de confianza. Esta confianza le ayudó a tomar la mejor decisión. Jesús no permitió que sufrieran daño alguno, ¿no? Entonces aquí, al introducir a Jesús, tenemos que hacer una aclaración a los hermanos, ¿no? Decimos, Nabucodonosor, cuando vio en el horno del fuego a los jóvenes, vio a uno semejante al Hijo de los Dioses. Claro, es Jesús. Podemos ahí buscar una cita del N.G. de White que aclare, que mencione, que diga eso. Entonces los hermanos se iluminan, ¿no? Ven, wow, ¿no? Jesús estaba con él. Y entonces ahí nosotros aprovechamos para decirles, así también Jesús está en medio de nosotros cuando estemos pasando por cualquier dificultad. Y hay otro texto que podemos ponernos, aunque estés en el fuego, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Entonces, esos versículos nos ayudan a ver que la promesa de Dios va a cumplirse, ¿no? O van a tener un cumplimiento cuando Dios tiene un propósito especial con aquellos a quienes ha llamado para cumplir una misión. Aquí finalmente dice, se magnificó, ¿no? Perdón, se magnificó el poder y la gloria de Dios ante todo el reino, ante todos los que estaban allí presentes, todos paganos, idólatras, hasta el rey, todos vieron a Dios actuando, el poder de Dios, ¿no? Entonces, aquí en la aplicación final, vamos a hacer, aquí antes tenemos que hacer un resumen. En este resumen, vamos a poner aquí resumen y vamos a tocar un poquito de los tres. Vamos a decir, Dios es nuestro amparo, y nos cuida frente a las dificultades de la vida, coma, podemos poner aquí, como lo hizo con Noé, es nuestra fortaleza y nos da la seguridad de su presencia, como lo hizo con Job, coma, y está protegiéndonos de lo malo que nos hagan los impíos, como lo hizo con los jóvenes hebreos. Muy bien, después que hemos hecho un pequeño resumen de todo lo que hemos presentado, aquí podemos, Dios es nuestro amparo, ¿no? Él es que nos da la seguridad y vamos a ir un pequeño resumen. Entonces, la aplicación, aquí ya la aplicación, podemos ahí mencionar Josué 1.9, ¿no? Josué 1.9 dice que no temas ni desmayes, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Son las palabras que recibió Josué, y que de igual manera Dios nos lo dice a nosotros hoy para que confiemos en Él frente a las dificultades
de la vida diaria. Muy bien. Entonces, aquí en la aplicación, ¿no? Aquí, fuertes y sé valientes son las palabras que recibió Josué y que de igual manera Dios nos lo dice a nosotros hoy para que confiemos en Él frente a las dificultades de la vida diaria, ¿no? Nosotros estamos ahora en dificultades y clamamos a Dios, no, pero tenemos la seguridad que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos la seguridad que lo va a hacer como lo hizo con Noé, como lo hizo con Job, como lo hizo con estos jóvenes hebreos. Y entonces, en ese momento de la aplicación, nosotros vamos luego al llamado. Al llamado, ¿no? Y en el llamado tenemos que utilizar palabras que lleguen al corazón, ¿no? Que hagan que las personas que han escuchado de, de Noé y tienen la evidencia bíblica de que el Señor los libró de la muerte en el diluvio, y hemos visto en la Biblia lo que dice, y también hemos visto de Job que el Señor permitió que Satanás le quite todo y lo pruebe, y así a veces sentimos que nos pasa también en la vida diaria, y el Señor le devolvió todo de una manera maravillosa, y como también a veces somos llevados por el enemigo a circunstancias en las cuales a veces dudamos de lo que pueda pasar, y nos encomendamos al Señor, así como lo hicieron estos jóvenes hebreos, así también el Señor quiere que nosotros nos encomendemos a Él. Entonces, así de esta manera, tenemos nosotros que ponernos en las manos de Dios. Y cuando nosotros presentamos el tema y el mensaje, entonces ahora los hermanos tienen que tener la seguridad de que eso también les va a ocurrir a ellos, ¿no? También pueden pasar por la misma experiencia. Al resumir, ¿no? Hacemos como un wrap up, como que un pequeño concentrado de todo. Y ahora tenemos que llevar esto que hemos mencionado a nuestra experiencia personal, a nuestra relación con Dios, a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como ya la hermana puso ahí Josué 1:9, entonces les animamos, hermano, tienes que esforzarte, tienes que confiar en Dios. El Señor está a tu lado, Él te ampara, Él te fortalece, Él no te va a dejar, Él te va a proteger, aunque vengan lo que vengan. Recuerden lo que dice el Salmo 23. Dios no ha prometido que vamos a tener que no vamos a tener problemas. Lo que Él ha prometido es que Él va a estar con nosotros en medio de los problemas, ¿no? Aunque andes en valle de sombra y de muerte, dice, no temerás más algún, no temerás, yo estaré a tu lado. Él ha prometido estar a nuestro lado. Entonces, en el llamado hacemos esa apelación, ¿no? Te invito a confiar en Dios y tener la seguridad de su presencia. Acepta a Jesús como tu Salvador y Él te bendecirá cada día. Ok. Entonces aquí ya terminamos con una oración, ¿no? Una oración de consagración por el llamado. El llamado, te invito a confiar en Dios, a tener la seguridad de su presencia. Te invito para que aceptes a Jesús como tu Salvador y estés en la seguridad de que Él te va a bendecir cada día de tu vida. Y yo quisiera, entonces, si quieres entregar tu vida al Señor, pues levanta tu mano o ponte de pie, ¿no? O acércate al frente, o, no, alguna forma de poder hacer algún llamado. No, tenemos que ver algo que él o ella o el hermano muestre como una respuesta, ¿no? Ahora con esta pandemia, bueno, yo quisiera orar por ti, si quisieras entregar tu vida al Señor, allí donde estás, ponte de pie, ¿no? Entonces, oramos, ¿no? Esta oración de consagración, de entrega para que Dios cuide
y bendiga a este hermano, a este joven, a esta hermana, a este señor, a esta visita que ha decidido poner su vida y poner su confianza en el Señor, ¿no? Entonces, así vamos avanzando, así vamos llegando al final. Entonces, como ustedes ven, en la parte del cuerpo, aquí nosotros vamos desarrollando las ideas del versículo del Salmo. La primera parte, la segunda parte y la tercera parte, ¿no es cierto? Ahora, en el resumen, ya es cortito, es solamente un consomé, ya es solamente un extracto de todo lo que hemos dicho. Ya ahí lo hemos fundamentado, hemos explicado lo de Noé, hemos explicado lo de Job, hemos explicado lo de los jóvenes. Entonces ahora decimos como Noé, como Job, como estos jóvenes, también nosotros somos llamados por Dios a mostrar nuestra fidelidad, a mostrar nuestra fe, a mostrar nuestra confianza, para aunque venga lo que venga, pase lo que pase, tener esa firmeza, esa seguridad de que Dios va a estar con nosotros. Hacemos el resumen, ahora la aplicación, ¿no? La aplicación es, con el resumen va unido allí, ¿no? Dios está invitándonos. Dios quiere que también nosotros seamos fieles cada día en lo que hagamos, donde vayamos, donde estemos. Van a haber dificultades, vamos a perder familiares, vamos a enfermarnos, pero el Señor quiere que estemos firmes, que confiemos en Él, ¿no? Entonces, después que hacemos esa aplicación de lo que pasó en esa experiencia allá atrás, en el pasado, lo que estamos pasando nosotros hoy en día, estamos aplicándolo a nuestra realidad de hoy, entonces hacerle el llamado para que ellos pongan en práctica, confíen en el Señor, tomen al Señor como su amparo, fortaleza y su protección y decidan, ¿no?, caminar de la mano del Señor. Hacemos esa apelación, hacemos ese llamado y hacemos una oración, ¿no? Entonces todo así en secuencia, no dejar espacio, no dejar vacíos. Entonces, un mensaje corto, al punto, llamativo, a que apele, con oración final, y luego vamos a cantar el último himno, ¿no? Entonces, de esta manera, cumplimos el objetivo de predicar la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. A veces hay algunas personas, queridos hermanos, que presentan mucho su vida personal, ¿no? El púlpito no es para presentar nuestra vida personal, es para presentar a Cristo, ¿no? Podemos utilizar algunas experiencias, ¿no? Yo quisiera contarles una experiencia que me sucedió, que me pasó, pero una, ¿no? Y de esa experiencia, utilizarlo como aplicación, ¿no? Y de repente en el final, cuando estamos en la aplicación, o en principio, cuando estamos en la introducción, podemos mencionar una experiencia para despertar interés, para ver cómo el Señor obra, o aquí al final de la aplicación, estuve en una situación difícil y el Señor me libró milagrosamente. Entonces, en el llamado, así también el Señor lo puede hacer contigo. Tienes que confiar en el Señor. Él es un Señor, es un Dios de milagros. Lo hizo en mi vida como lo hizo en estos personajes que hemos visto y lo puede hacer contigo. Entonces, una ilustración, una experiencia de nuestra vida, pero que sea llamativo. No resaltemos o no exaltemos lo negativo, ¿no? La gente no tiene por qué saber que yo he sido un drogadicto, que yo he sido un borracho, que yo he sido un mujeriego. No. Resaltemos los testimonios, los milagros, lo que el Señor ha hecho, ¿no? Y si queremos mencionar que yo era una mala persona, un mal hombre, decir, ¿no? Yo era un hombre malo, pero el Señor de allí me sacó, de allí me transformó. Pero no estar mencionando o resaltando cosas negativas, cosas pecaminosas, porque el sermón no es para eso. No es para exaltar lo malo, sino para exaltar a Cristo. Muy bien. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan con respecto a esto que hemos presentado aquí, hermanos? Vamos haciendo un análisis de esto que hemos visto, ¿no? Porque ya aquí con esto tenemos ya casi un sermón desarrollado, ¿no? Casi terminado. Entonces es importante que nosotros tengamos esto claro, porque esto es casi ya la preparación de un sermón. Miren, ustedes ven esto y con esto ustedes ya pueden predicar. Ahora, si el bosquejo es 1 o 2 páginas, ¿no? 3 páginas.
Pero ahora ustedes pueden poner algunas cositas adicionales allí, como por ejemplo, ahí donde dice aplicación, pueden poner ilustración, ¿no? Ilustración, accidente de auto, ¿no? Y entonces ustedes cuentan el accidente que hubo. Ilustración, el Titanic, ¿no? Como, entonces ustedes ahí pueden añadir la ilustración del Titanic, ¿no? El constructor del Titanic dijo que este es un barco insumergible, que ni Dios lo podría hundir. En su primer viaje se hundió, ¿no? Imagínense, tremendo barco y tantas cosas. Y el, el barco que construyó Noé, el arca que construyó Noé, Dios le dio las indicaciones, él lo construyó y soportó todo lo que vino porque Dios estuvo allí. Y para Dios no hay nada imposible. Dios puede proteger un barquito como el de Noé y puede permitir que se hunda un tremendo transatlántico como el Titanic, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, una pequeña ilustración podemos hacer, podemos buscar. Hay libros de ilustraciones, hay mensajes que traen ilustraciones y todo eso es de ayuda, ¿no? Hay algunos libros que traen explicación de las palabras difíciles de la Biblia también. Acá, por ejemplo, un autor que se llama William Barclay. William Barclay escribió un libro, Palabras griegas del Nuevo Testamento, en donde él explica las palabras, ¿no? Y de esta manera le da su significado más amplio, ¿no? ¿Qué significa porneía, por ejemplo? Dice, ¿no? Que es el pecado sexual, y él lo explica y lo amplía y nos da una idea general, grande, amplia de lo que era y lo que significaba en griego esa palabra, ¿no? Que ahora solamente se traduce como fornicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, y tiene ahí 2, 3, 4 páginas y wow, yo no sabía todo eso. Entonces, esos libros, esos materiales nos ayudan a ampliar nuestro conocimiento. Tenemos la ventaja del Internet, ¿no? Tenemos que saber usarlo y aprovecharlo yendo a fuentes fidedignas, confiables, fuentes que den información válida. Entonces, hay algunas páginas en el Internet que hay Biblias comparadas, ¿no? Ustedes ponen allí Gateway, y ustedes ponen ahí un texto bíblico en Google, le dan Enter y aparecen allí varias versiones de ese versículo, ¿no? Entonces ustedes buscan, ¿qué dice allí tal versículo? Y entonces lo leen y van a ver en otro versículo, en ese mismo versículo, en otra Biblia, dice un poquito diferente. Entonces de esta manera ustedes van teniendo una comparación de las diferentes versiones que hay y cómo podemos nosotros sacarle el provecho a las diferentes versiones bíblicas y aquello que nos puede aclarar, ¿no? el panorama. A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Alguien nos escribió y nos mandó un texto. Vamos a ponerlo, vamos a ver si lo tengo. Por aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo acá al final. Miren este texto. Vamos a escribirlo acá. El texto es 1 Juan 2:15. 1 Juan 2:15. Texto. Muy bien. Este texto nos habla acerca de la amistad con el mundo, ¿no? Entonces podemos poner aquí, a ver, aquí, amistad con el mundo, enemistad contra Dios. Muy bien. Entonces, ustedes se dan cuenta allí, mis hermanos, que este texto, 1 Juan, vamos a buscarlo, 1 Juan 2:15. A ver, ¿qué nos dice aquí?
Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Entonces podemos titularlo Amistad con el mundo es enemistad contra Dios, ¿no? Ese más o menos es el tema que presenta este texto, estos textos, ¿no? 1 Juan 2:15 al 17, para tener más, más preciso el texto. Entonces lo podemos dividir en tres partes. Vamos a poner una parte aquí, le vamos a poner un llamado a no amar el mundo, ¿no? Un llamado a no amar al mundo, o una amonestación, ¿no? O una exhortación, ¿no? A no amar el mundo. Es lo que el Señor nos está llamando a través de Juan. La parte 2, podemos, dice, porque todo lo que hay, ¿no? ¿Por qué? Entonces ponemos aquí, ¿por qué? Vamos a ponerlo aquí como 2. ¿Por qué? ¿Por qué alejarse? Alejarse o apartarse del mundo. Y 3, le podemos poner, dice aquí, el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo vencer el mundo? ¿Cómo vencer el mundo? Muy bien. Entonces, aquí, en la parte 1, le podemos poner una subdivisión y podemos poner aquí un llamado a no amar al mundo. Y podemos poner aquí 1 Juan 2:15, que es el versículo que comienza, ¿no? Entonces aquí dice, no améis el mundo, ¿no? Un llamado a no amar al mundo, ¿no? Dios nos invita a no amar el mundo. Dice, ¿por qué? Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amamos al mundo, no amamos a Dios. B. Entonces en B, como le hemos dicho, que podemos buscar algunos textos que sean parecidos, que tengan relación. Podemos buscar primera de Juan 5:19. ¿Qué nos dice? Dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Entonces, el mundo está bajo el maligno. Entonces, el mundo? ¿Qué nos quiere decir aquí? Que si amamos al mundo, vamos a estar bajo las órdenes del maligno, o vamos a estar siguiendo los deseos del maligno. ¿Qué es el maligno? Satanás. O sea que Satanás está en el mundo manejando, manipulando las cosas para la destrucción del ser humano. Y un texto más podemos buscar aquí en Santiago 4:4, ¿no? Que también dice, Santiago 4:4. Entonces, ¿qué nos dice Santiago 4:4? Dice, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios, ¿no? El que ama el mundo es enemigo de Dios. Ya. Entonces, aquí ya hemos, miren ustedes, ya hemos hecho la primera parte. Y ahora vamos a la segunda parte. Le vamos a poner, ¿por qué alejarse del mundo? Vamos a ver qué podríamos poner aquí. ¿Por qué alejarse del mundo? Porque
el mundo nos lleva al pecado. Ya. Y también porque el mundo es perecedero. Perecedero significa que se acaba, ¿no? Aquí vamos a poner algunos versículos para ver. Vamos a ponerle aquí uno. Y una subdivisión, ¿no? Recordemos que la parte 2 es la división primaria. La parte A es la división secundaria. Y el punto número 1 es la división subordinada, porque quiero explicar un poquito por qué el mundo nos lleva al pecado. Y entonces aquí, uno, por los deseos de la carne, ¿no? Y entonces aquí yo puedo poner Gálatas. Recuerden que está en el capítulo 5 y los versículos 19 al 21. Allí nos habla de los deseos de la carne. Gálatas, Efesios, Gálatas 5, versículo 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estas son las obras de la carne. Las obras de la carne son resultados de vivir en pecado. El pecado es estar en enemistad contra Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que alejarnos del mundo para no vivir haciendo las obras de la carne. Vamos a poner aquí otro 2. Como hemos visto, para ver aquí, para ver qué, miren ustedes, para ver, vamos a ver el texto de nuevo. Primera de Juan 2:15. Dice, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿no? Entonces aquí vamos a ponernos, ¿por qué alejarnos del mundo? Vamos a poner aquí, por los deseos de la carne. El mundo nos lleva al pecado, los deseos de la carne. Y también dice allí, en el mismo versículo, y los deseos, primera de Juan 2, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos también. Entonces vamos a poner aquí 2 por los deseos de los ojos. Y vamos a poner un texto bíblico, Eclesiastés 2, 10, 11. ¿Qué dice Eclesiastés 2, 10, 11? Eclesiastés 2, 10 y 11. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. No negué a mis ojos cosa alguna que desearan, y al final descubrió que todo era vanidad. Así que los deseos de los ojos son engañosos, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver un punto 3 acá, porque también dice aquí, aparte, en el 1 Juan 2:15 dice, aparte de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, dice también la vanagloria de la vida. Punto 3, la vanagloria de la vida. Y vamos a poner un texto bíblico, Salmos 138, y vamos a poner el versículo 6. Vamos a ver qué dice. Salmos 138, 6. Me están siguiendo, ¿verdad? Muy bien. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová
es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, ¿no? La vanagloria de la vida, la altivez, Dios lo tiene de lejos porque esa persona piensa que él puede todo. Entonces, vamos a ver ahora la parte B. La parte B hemos puesto, el mundo es perecedero, ¿no? Punto 1, el mundo pasa, ¿no? El mundo pasa. 2, el mundo, vamos a ver otro texto aquí, segunda de Pedro, porque aquí dice, ¿no? Mas el mundo pasa y sus deseos. Y 2, vamos a ver, segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, 17, perdón, segunda de Pedro 3, 7. 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, ¿no? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Entonces aquí el mundo es perecedero, todo esto será destruido y renovado. Vamos a poner allí el texto que vimos, primera de Pedro 3, 7. Y también vimos versículo 11 hasta el 13, ¿no? Muy bien. Entonces aquí ya tenemos la segunda sección, ¿no? La segunda sección la hemos dividido en dos partes. La primera sección la dividimos en 3. A la sección 2 en 2 partes. Ahora, la siguiente sección, ¿cómo vencer al mundo? Vamos a ponerle aquí un versículo. Vamos a irnos a Génesis 3:6. ¿Qué dice Génesis 3:6? ¿Se acuerdan? Adán, cuando fue tentado, Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó el fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo vencer el mundo? Según Génesis 3:6, vamos a poner aquí, Génesis 3:6. Obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios, ¿no? Y aquí podemos poner, vamos a poner algo, a ver, es lo que hemos visto en primera de Juan 2:16, pero aquí lo vamos a poner a Adán, ya que hemos estado viendo aquí a Adán, y lo vamos a comparar con Jesús, ¿no? Porque miren, ustedes aquí ven, Adán desobedeció a Dios, ¿no? Jesús obedeció. Adán, vamos a ponerle aquí, desobedeció a Dios. Y le vamos a poner aquí Jesús obedeció. Entonces, aquí ya vamos preparando a nuestros hermanos a ver una comparación. El mundo nos quiere llevar a través de Satanás a desobedecer a Dios.
Jesús vino para enseñarnos que tenemos que obedecer a Dios para triunfar. En la siguiente parte vamos a poner, según este Génesis 3:6, ¿no? Aquí, Génesis 3:6, Jesús obedeció y podemos poner Mateo 4 y versículos desde el 1 hasta el 11 están las tentaciones que él superó, ¿no? Que él con un escrito está, lo venció al enemigo. Muy bien. Hemos visto aquí en la parte del versículo 16, el versículo 16, que nos dice varias cosas. Vamos a ponerle aquí 1. Versículo 16. Dice la vanagloria, dice porque los deseos de la carne, vamos a poner aquí carne, y vamos a ponerle luego aquí, se nos fue mucho, 1, carne, los deseos de la carne, vamos a poner aquí, el árbol, recordemos que aquí fue el árbol que Adán, se me va, ahí está, carne, árbol, y aquí le vamos a poner, si la tentación con Adán fue el árbol, con Jesús fue el pan, ¿recuerdan? Ok, vamos a poner aquí. Ok, un espacio. Según esta parte en el 2, ¿por qué alejarnos del mundo? Porque el mundo nos lleva al pecado, por los deseos de la carne. Entonces, esos deseos de la carne, el enemigo se los puso a Adán a través del árbol, del fruto del árbol, que coma del fruto del árbol. A Jesús se lo puso en el pan, ¿no? Di que estas piedras se conviertan en pan. Luego, los deseos de los ojos, dice, ¿no? Los deseos de los ojos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a poner? Dice que en el Génesis 3:6 dice, y vio, ¿no? Los ojos, vio que era agradable. Entonces, Satanás nos va a poner las cosas de este mundo de manera agradable. ¿Y a Jesús cómo se lo puso? Dice que lo llevó a un lugar y le mostró. Le mostró. ¿Ya? Se lo puso también a los ojos. Todo esto te daré, ¿no? Le mostró los reinos de este mundo, porque la tentación viene a través de los ojos. Y luego la vanagloria, dice en ese versículo, ¿no? La vanagloria. Le vamos a poner esto un poquito más adelante para que podamos darle espacio. Y aquí vanagloria y la vanagloria. ¿Cuál sería la vanagloria? Dice en el versículo 3, Génesis 3:6, y árbol codiciable, ¿no? Codicia. La codicia o codiciable. Entonces, la vanagloria es cuando tú codicias algo, deseas algo que no es tuyo, que te ha sido prohibido, cuando buscas cosas que no están bien para ti. Y en Jesús, ¿cuál fue lo que le quiso hacer codiciar? Dice, todos estos reinos te daré si te tiras allá abajo, ¿no? Le dijo, échate abajo. Échate abajo. Abajo. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo ya un poquito el desarrollo que hemos presentado a esta sección. Miren ustedes. Así va tomando tiempo. Miren ustedes, nos hemos dedicado un poco de tiempo, pero más o menos hemos desarrollado de 1 Juan 2:15 al 17. Hemos puesto allí el tema, le hemos hecho 3 divisiones, ¿no? Y todo eso. Entonces, mis hermanos, de esta manera se va preparando. Ustedes le van a ir llenando, le van a ir poniendo. Aquí, por ejemplo, dice un llamado a no amar el mundo. Entonces, con la Biblia, ustedes van sustentando, ¿no? Segundo, ¿por qué alejarse del mundo?
Entonces la Biblia nos dice, porque el mundo nos lleva al pecado. ¿De qué forma? Ahí Génesis, 1 Juan 2:16 dice, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida. Y hay textos que nos dicen, los deseos de la carne se manifiestan a través de las obras de la carne, ¿no? Lo de los ojos a través de lo que vemos y deseamos, y de la vida por el orgullo. ¿El mundo es perecedero? Sí, el mundo se acaba. Lo que ofrece Dios es permanente para siempre. Y así, ¿cómo vencer al mundo? Porque no podemos quedarnos así nomás a medias, ¿no? Tenemos que llevar a los hermanos a decirles, hermanos, el mundo está en pecado. Alejarse del mundo es dejar las cosas que nos llevan al pecado y ser esclavo de Satanás. Pero ¿cómo vencer el mundo? Tenemos que vencer el mundo siguiendo el ejemplo de Jesús. La obediencia. Adán desobedeció, cayó, entró el pecado. Jesús obedeció, murió, y vino la salvación. Entonces, luego que terminamos de hacer estos 3 puntos, entonces vamos a hacer un resumen, ¿no? ¿Se acuerdan? Un resumen. Luego vamos a hacer una aplicación y aplicación. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Un llamado. Muy bien. Esto es el bosquejo de un sermón. El bosquejo. Bosquejo significa el esqueleto. También hay sermones más desarrollados, ¿no? En los que se ponen más cosas, más palabras, más explicación, más detalles. Algunas personas quieren que el sermón esté casi desarrollado para que uno lo lea nomás. Otros, ¿no? Que tienen ya más experiencia, utilizan solamente el bosquejo. Agárrense un llamado a no amar al mundo, y ahí entonces hablan, ¿no? Hermanos, el Señor nos ha llamado a salir. 1 Juan 2:15, vamos a leer 1 Juan 2:15, ¿qué nos dice? No amemos al mundo, ¿no? Amamos al mundo, no amamos a Dios. O uno o lo otro. Tenemos que decidirnos pues ya de una vez, ¿no? Entonces, el bosquejo nos ayuda a que nosotros solamente busquemos esa referencia y nosotros expliquemos, hablemos, llevemos a la Biblia, presentemos lo que dice la palabra de Dios, y así vamos desarrollando. Entonces, normalmente presentamos un bosquejo. El bosquejo es la guía, el bosquejo es lo que nos conduce al desarrollo del tema, del material que estamos presentando. Muy bien. Vamos a dar tiempo a ustedes a preguntas. A ver,